Hola, gracias por visitar el canal Astrolabio. En este video vamos a hallar las razones trigonométricas de un ángulo agudo cuyo coseno es igual a un medio. A este ángulo agudo lo vamos a llamar alfa y debemos recordar que el coseno de un ángulo, es decir, en este caso del ángulo alfa, es igual al cateto adyacente entre hipotenusa, lo cual sabemos es igual a un medio por la información del enunciado. Ahora vamos a trazar un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo con uno de sus ángulos interiores igual a 90 grados y después vamos a identificar uno de los dos ángulos agudos como alfa, es decir, como el ángulo agudo cuyo coseno es igual a un medio. Entonces la hipotenusa tiene dos unidades de longitud y el cateto adyacente a nuestro ángulo alfa tiene una unidad de longitud. Antes de calcular las otras razones trigonométricas debemos determinar la longitud del cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces recurrimos al teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa es igual a 2, entonces escribimos 2 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, es decir, al cateto adyacente al cuadrado, más el cuadrado del cateto opuesto. Si restamos 1 al cuadrado en ambos lados de la igualdad, tenemos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado y ahora lo escribimos del lado derecho del igual y el cuadrado del cateto opuesto lo escribimos del lado izquierdo del igual. Después aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y tenemos que el cateto opuesto es igual a la raíz de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4, 1 al cuadrado es igual a 1 porque 2 por 2 es igual a 4 y 1 por 1 es igual a 1. 4 menos 1 es igual a 3 y tenemos que el cateto opuesto es igual a raíz de 3. Entonces ahora tenemos las medidas de nuestro triángulo rectángulo que necesitamos para determinar las razones trigonométricas del ángulo agudo alfa. Vamos a comenzar con el seno de alfa que es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo alfa es igual a raíz de 3 y la hipotenusa es igual a 2. Entonces el seno de alfa es igual a raíz de 3 entre 2. Vamos a calcular ahora la tangente del ángulo alfa que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto del ángulo alfa es igual a raíz de 3. Lo escribimos entonces en el numerador y el cateto adyacente al ángulo alfa es igual a 1, entonces lo escribimos en el denominador y tenemos que raíz de 3 entre 1 es igual a raíz de 3. Entonces la tangente de alfa es igual a raíz de 3. Enseguida vamos a determinar la cosecante del ángulo alfa que es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa es igual a 2, entonces escribimos 2 en el numerador y el cateto opuesto al ángulo alfa es igual a raíz de 3. Entonces escribimos raíz de 3 en el denominador. Vamos a racionalizar, es decir, vamos a eliminar el radical del denominador. Entonces sabemos que la cosecante de alfa es igual a 2 entre raíz de 3, es lo que hemos determinado, y lo vamos a multiplicar por 1 porque raíz de 3 entre raíz de 3 es igual a 1. Tenemos que multiplicar entonces numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por raíz de 3 es igual a 2 por raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3. Entonces la cosecante del ángulo alfa es igual a 2 por raíz de 3 entre 3. Ahora vamos a determinar la secante del ángulo alfa que es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es igual a 2, entonces escribimos 2 en el numerador y el cateto adyacente es igual a 1, entonces escribimos 1 en el denominador. 2 entre 1 es igual a 2, entonces la secante del ángulo alfa es igual a 2. Finalmente tenemos que calcular la cotangente del ángulo alfa que es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente al ángulo alfa es igual a 1, entonces escribimos 1 en el numerador y el cateto opuesto al ángulo alfa es igual a raíz de 3, entonces escribimos raíz de 3 en el denominador. Vamos a racionalizar, entonces tenemos que eliminar el radical del denominador y esto lo vamos a hacer multiplicando por 1
el resultado que hemos obtenido, 1 entre raíz de 3 para la cotangente de alfa, lo escribimos 1 entre raíz de 3 y lo multiplicamos por 1 porque raíz de 3 entre raíz de 3 es igual a 1. Tenemos que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tenemos que 1 por raíz de 3 es igual a raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3. Así, la cotangente del ángulo alfa es igual a raíz de 3 entre 3. De este modo, hemos calculado las 5 razones trigonométricas de un ángulo agudo alfa, cuyo coseno es igual a un medio. Si el video les ha sido de ayuda, consideren suscribirse al canal, dejar un comentario o un me gusta. Muchas gracias por visitar Astrolabio.